Pues muchas gracias en atención a la puntualidad de todos ustedes y agradeciendo desde luego la compañía de nuestro queridísimo doctor Abraham Martínez Rodríguez, quien es nuestro ponente el día de hoy. Pues en atención a su tiempo, antes de comenzar, quisiera primeramente dar una breve semblanza de quién es el ponente que tenemos el día de hoy y pues desde allí eh, poder comprender la importancia de esta magnífica conferencia. Eh, Doctor Abraham Martínez Rodríguez es ingeniero en aeronáutica, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Ticomán, del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diferentes certificaciones y cursos en finanzas corporativas, estructuración de modelos de negocios, inversión de bolsa y Systems Engineering por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Parte del equipo de diseño de aeronaves no tripuladas Kukulcán. Participó y obtuvo el quinto lugar internacional en la competencia CANSAT 2016 y 17, organizado por la NASA y la IAA, coorganizador de la competencia de cohetes Hydro Challenge 2018 a 2020. Es director general y fundador de Antares AC y Antares Aerospace. También es Chief Financial Officer y representante en Latinoamérica de la empresa Australian Pacific Joint Space Facility, cofundador de la empresa Nahual Products y de la empresa Teares Technologies. Ha impulsado el talento mexicano con más de 120 integrantes que han formado parte de su fundación y más de 100 proyectos tecnológicos, educativos, aeroespaciales, concluidos hasta la fecha en diferentes áreas de ingeniería aeroespacial. Ha impartido más de 100 pláticas en diferentes universidades, escuelas, asociaciones civiles en México, que ha participado en el proyecto de inspiración, identidad científica y promoción del talento 2 minutos para la ciencia de tecnopia.org. Promotor y profesor del programa STEAM para mujeres en Chilapa de Guerrero, que impulsa, que busca impulsar el uso de herramientas tecnológicas para empoderar mujeres emprendedoras de esta región. Recientemente ha sido distinguido con el premio Águila de Oro en la categoría Líderes de Líderes en Latinoamérica. Además, es miembro fundador de Claustrum Doctoralis Universum Vitales y bueno, pues es nuestro ponente del día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por tu compañía, por tu tiempo y por aceptar la invitación de que puedas dictar una conferencia con nosotros. Te agradezco de verdad a nombre de Claustrum Doctoralis, del cual eres fundador, tu tiempo y tu participación. Y pues te cedo el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, Doc, un gusto como siempre y un gusto ver por aquí varias caras conocidos, varios compañeros igual del claustro, compañeros igual de algunos proyectos. Entonces, pues muy grato para mí siempre, pues podernos permitir este tipo de dinámicas, ¿no? De tratar de compartirnos lo que vamos aprendiendo. Excelentísimo, doctor. Pues te voy a hacer anfitrión de la reunión. Muy bien, Y a partir de allí, bueno, pues ya, por si necesitas proyectar algo, sí, por favor. adelante, doctor. Perfecto, entonces empiezo a compartir pantalla. Ya ven por acá, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente, doctor. Perfecto. Bueno, pues esta más que nada es una plática que le titulamos nosotros como de cómo desarrollar un producto, de qué trata de desarrollar un producto, y es bastante amplio, ¿no? El tema, ¿no? O sea, realmente hay hasta especialidades, diplomados, válgame, ¿no? Y incluso carreras de posgrado o especialidades de posgrado en estas materias, ¿no? Em, Realmente lo que se podría decir es que es la forma más sencilla de definirlo sería cómo vamos a tomar una serie de ideas o cómo convertimos una serie de ideas pues prácticamente en algo, ¿no? En algo funcional o en algo que alguien pueda consumir o que le sea de utilidad a alguien, ¿no? Incluido nosotros mismos, ¿no? Entonces, haciendo estas distinciones, pues ya podemos ver que tenemos pues a un usuario, ¿no? Definitivamente del cual pensar y esas necesidades generalmente
son las que nos van a ir dictando cómo va a ser el camino de nuestro desarrollo, ¿no? O de lo que vamos a querer crear. Entonces, ya con estos verbos, pues podemos notar también que hablamos de un proceso creativo, un proceso en donde se conjugan diferentes conocimientos de acuerdo del área del producto, de lo que estemos desarrollando, pero al mismo tiempo, pues válgame, ¿no? O sea, bajo esta guía de la creatividad, ¿no? Incluso de la innovación, ¿no? Entonces, por aquí tenemos esta gran frase de Kennedy: elegimos ir a la luna en esta década y también afrontar los otros desafíos porque no son fáciles, etcétera. Y bueno, algo que sobre todo esta frase personalmente a mí me indica es que a lo mejor en ese momento, todavía en el contexto propio del presidente, de Kennedy, él quizás no sabía o no se imaginaba realmente cómo o de qué forma se iba a realizar esto, ¿no? Digo, a lo mejor si lo vemos desde la perspectiva de Von Braun, quizás, o de Korolev en la Unión Soviética, pues era un poquito más sensato, ¿no? Entender la parte técnica, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, pues desde una perspectiva exterior, desde la perspectiva en este caso, usuario del reto de todo este impulso que era el gobierno de Estados Unidos, Kennedy a la cabeza, pues hay que llegar a la luna, ¿no? Y llevar un hombre y regresarlo a salvo, ¿no? El cómo lo hagamos, pues ese es el producto o ese es el desarrollo o el desempeño de la misión que vamos a realizar y es en la lógica en la que se desenvuelve todo esto, ¿no? Entonces, aparte de inspiradora, pues es una frase, pues que nos ayuda a comprender cómo es este proceso, ¿no? A veces en donde tenemos un problema y pues diversas soluciones creativo-técnicas es lo que nos lleva a desarrollar un producto o una solución, ¿no? Para pues poder solventar esas necesidades que tenemos. Eh, pues bueno, ¿no? Lo que podríamos decir aquí es que pues vamos a tener siempre lo que serían nuestros requerimientos. Digo, ya habíamos platicado un poquito de esto cuando les mencionaba de lo del usuario, ¿no? Y las restricciones, estos requerimientos van a ser acotadas primero o al principio desde una misión o desde un statement, digamos, básico de nuestro cliente o de nuestro estudio de mercado, porque válgame, estamos hablando al gran nivel o al nivel más alto, más elevado de nuestro desarrollo de nuestro producto, y de ahí vamos a ir bajando, ¿no? Hasta desglosar todas las partes técnicas, ¿no? Es lo que nos explicaba hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento, supongamos que todavía no se sabía si lo más viable, digo, o sea, evidentemente habrá proyectos en los que sí surjan a partir de la técnica, o sea, a partir del avance tecnológico, habrá otros en donde quizás el fin es primero, o sea, la necesidad obviamente es primero, y poco a poco vamos ajustando las necesidades, ¿no? Digo, hay ambos casos, ¿no? Pero como quiera que sea, cuando hablamos de hacer innovación, pues tenemos este tipo de ambigüedades, ¿no? Porque no vamos a saber si vamos a meter, por ejemplo, un cohete de propulsión líquida, de propulsión sólida, por ejemplo, para el caso de ir a la Luna, ¿no? O en el caso de un refrigerador, así tan sencillo que también es un producto, si lo evaluamos desde cuál es su función, pues es mantener los alimentos mayor tiempo, ¿no? O sea, o aumentar la caducidad de los alimentos, ¿no? Pero ¿cuántas formas tenemos de solucionar este problema, ¿no? Por ejemplo, no sé a qué se les ocurre, podemos salarlo a los alimentos y ya es una forma, ¿no? Podemos quizás, pues enterrarlos en un lugar similar, como una refrigeración, pero un poquito más ayudándonos al medio ambiente. Bueno, ¿no? A lo mejor también nos lo podemos comer y lo ponemos en calorías, ¿no? En grasa, y ahí lo vamos a traer, o sea, finalmente todas estas son soluciones al mismo problema, ¿no? Evidentemente, conforme va avanzando esos requerimientos, vamos usando lo que nosotros le llamamos sistemas, ¿no? O ya, pues, partes de la solución, donde ya van bajo una normativa, bajo un requerimiento técnico del cómo vamos a resolver ahora sí el problema. Ya es donde viene un marco de pensamiento pues, más ordenado, ¿no? Entonces decimos, ok, bueno, pues si quiero refrigerar, ¿qué principio existe, ¿no? Para poder bombear calor afuera de algún sistema, ¿no? Primero, verlo desde la lógica científica correcta, ¿no? Desde la lógica técnica correcta, ¿no? Y a partir de ahí empezar este desglose de funciones y de formas que me permitan satisfacer esas funciones, ¿no? Es un Doc, proceso abstracto. Doc querido, como que siento que no te escucho muy bien, creo, no sé si Ajá. los demás tengan problemas para escuchar a nuestro anfitrión, pero yo te escucho Ah, muy bajo, Doc.
De repente se empezó a ir el audio de tu micrófono. Déjame, veo eso y me cambio ahorita rápido de acá de las opciones que tengo para el audio. Mejor. Mejor, Doc, ya te escuchamos mucho mejor ahí. Perfecto, perfecto. Ok, bueno, son ahí por ahí los audífonos, pero bueno, qué bueno que ya me escuchan bien. Y pues sí, estábamos en esa parte, ¿no? Del desglose de las funciones, de cómo se tienen que resolver pues estos requerimientos. Y pues justamente vamos a empezar, o ya le estoy empezando a dar contexto de cómo se va haciendo esto, ¿no? Obviamente es todo, válgame, todo un pues camino que se tiene que recorrer para poder entender esta fase inicial, ¿no? Pero vamos a empezar con las restricciones del usuario, ¿no? Las restricciones que tiene que tener el diseño ya de una manera más concreta. Y esto es, pues, cómo lo queremos, ¿no? O sea, va a ser algo que necesitemos que esté más ligero, más pesado, como decíamos en el caso del refrigerador, ¿no? Que bombee calor. Y bueno, ¿no? O sea, ahí ya empezamos a toparnos con la cuantificación, ¿no? ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es menos? Cuánto es un volumen pequeño, cuánto es un volumen grande. Entonces, vemos la necesidad ya de empezar a calcular, ¿no? De empezar a hacer un poco más de despliegue de desarrollo del producto y obviamente pues de ingeniería, ¿no? A sacar las especificaciones deseadas, ¿no? Porque para poder entender una especificación, generalmente lo que tenemos que hacer es basarnos en la estadística de otros pues proyectos o de otros productos análogos. Esto es, válgame, cuando empezamos a hacer nuestro scouting de mercado, utilizamos técnicas pues muy interesantes, por ejemplo, como QFD, o bien cuando ya estamos innovando, pues definitivamente aludir a los cálculos, ¿no? Aludir a una memoria de cálculos bien hecha sobre las expectativas reales que podemos tener de un determinado producto, ¿no? Lo que realmente podemos, pues, lograr, ¿no? Ahora, a partir de esto, pues hay siempre una dinámica, ¿no? O sea, es decir, todas estas dinámicas son las que nos llevan a traer especialistas a todo este desarrollo que vamos a hacer. Válgame, no es una tarea generalmente el desarrollar un producto de una sola persona. eh, pues participan bastantes especialistas, ¿no? Podríamos hablar desde los de fabricación, las personas mecánicas, todo va a depender del ámbito, ¿no? En el que nos encontremos, ¿no? Igual, ¿no? De ahí viene ya toda la parte de calcular, pues, lo más básico, ¿no? De cualquier proyecto, cuánto tiempo va a requerirse para poder desarrollar el producto, cuánto tiempo va a requerirse para poderlo implementar, cuánto tiempo va, pues, a requerirse de ahí para poderlo ya comercializar y para poder llegar a ciertos objetivos de mercado. La parte financiera igual, ¿no? Cuánto nos cuesta el desarrollo, cuánto nos cuesta la implementación ya para la fabricación y pues finalmente cuánto nos cuesta su comercialización, ¿no? Entonces, pues todos esos aspectos lógicos, logísticos, perdón, administrativos van a estar pues más que presentes, ¿no? En todo este ciclo de desarrollo de un producto. Y finalmente, pues son todos los detalles, ¿no? Es decir, ya en donde realmente vemos las especificaciones, ya la parte de cómo lo vamos a mercadear, pues todo esto que ya va siendo como nuestro bucle del desarrollo del proyecto, ¿no? Pero bueno, esos son de algún modo pues todos los retos que implica desarrollar un producto, ¿no? Para que ustedes tengan una idea en general, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de todo esto que ya dijimos, o sea, todo esto que nos incurre en problemas, pues ustedes saben, ¿no? O sea, existe esta gran frase de divide y vencerás, ¿no? Y definitivamente, pues aquí vamos a hacer algo muy similar, ¿no? Entonces, pues el divide y vencerás es tratar de empezar a romper problemas muy grandes en problemas pequeños, ¿no? Entonces, esto es una forma, pues, muy interesante de verlo porque nos introduce ya un pensamiento más de sistemas, en donde vamos primero categorizando los problemas que tenemos y una vez de la categorización de los problemas, vamos pensando en las funciones que están, digamos, válgame, añadidas o relacionadas a ese tipo de problemas, ¿no? O sea, qué problema y qué función lo origina, ¿no? Como para poder ir identificando grandes sistemas o grandes componentes, ¿no? De esa forma, vamos ya esbozando los problemas que vamos a tener en problemas más pequeños y por ende vamos a poderlo solucionar mucho, pero mucho más fácil, ¿no?
Eso es una técnica pues muy utilizada en el desarrollo de productos complejos. Imagínense ustedes desarrollar, por ejemplo, un carro, ¿no? O sea, son infinidad de piezas, ¿no? Las que realmente se requieren, o desarrollar un avión, ¿no? También es algo muy complejo por lo mismo, ¿no? Entonces tenemos diferentes sistemas, diferentes funciones, y de ahí se van derivando muchos problemas, pero justo aquí la clave es en dividir en sistemas, ¿no? Por aquí esta tablita nos indica una forma o una sugerencia de cómo podríamos nosotros ver pues la complejidad de un sistema, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, desde un desarmador, o sea, que se fijan, tienen 3 números de partes, y bueno, nos da esta formulita, ¿no? Antes que nada, en donde vemos que el número de niveles es igual al logaritmo, el número de partes entre el logaritmo base 7, ¿no? Esto es porque a partir de 7 consideramos que ya es necesario 2 sistemas, por ejemplo, ¿no? Entonces se fijan aquí ya cuando tenemos perdón, más de 7, pues ya hablamos de 2 sistemas, ¿no? Definitivamente. Podríamos ya partirlo justamente, pues a lo mejor, no sé, en el caso de las ruedas y en el caso del patín, esos podrían ser 2 sistemas. La impresora ya hablamos de 3, si se fijan, 3 niveles o 3 sistemas. La copiadora de 4, y así se va haciendo complejo, ¿no? Pero bueno, esa es como la lógica que normalmente nosotros utilizamos para poder ir desarrollando e identificando, ¿no? Metodologías de cómo vamos a visualizar esto, pues hay bastantes, ¿no? Nosotros hemos trabajado con multitud de ellas, desde la parte de ingeniería de sistemas, desde la parte de design thinking, válgame, marcos más de referencia o marcos de adaptación de proyectos, a lo mejor ya como ágiles o tipo Kanban o más orientados en el tema pues oriental, ¿no? Que es también una de las, pues válgame, es bastante bueno utilizarlas porque no desarrollamos todo de una manera lineal, ¿no? Sino podemos traer un poco más de tareas en paralelo, pero bueno, ¿no? O sea, cada proyecto va teniendo un grado de dificultad y por ende una buena metodología o una mejor metodología, ¿no? No es para todo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un proyecto muy complejo, sí que sí, a lo mejor la ingeniería de sistemas puede ser lo mejor, ¿no? La V de sistemas o la metodología de V de sistemas, pues puede ser a lo mejor bueno como un intermedio entre ya la metodología de NASA Engineering Systems, por ejemplo, o la del INCOSE que sugieren, y a lo mejor un producto de mediana complejidad, ¿no? Si vamos a hacer algo intermedio, pues podemos utilizar a lo mejor Design Thinking, ¿no? Y si queremos administrar quizás el avance de nuestros equipos o de diferentes equipos, pues podemos relacionarlo, por ejemplo, con una metodología ágil, ¿no? Como ya les mencionaba, tipo Scrum, ¿no? Entonces, pues son formas, ¿no? Así digamos de cómo se puede ir haciendo, pues esto, ¿no? Eso es una metodología, de hecho, interna que nosotros trabajamos. Esta es nuestra propia metodología, y pues es más que nada para tratar de desarrollar tecnologías híbridas, ¿no? Una tecnología híbrida nosotros le llamamos que conjuga tanto componentes tipo COTS, es decir, components of the shelf, tanto como componentes, digamos, desarrollados y diseñados de cero por nosotros, ¿no? Entonces, tratamos de ser muy eclécticos en esta lógica o con esta metodología, e incorporamos pues lo mejor, pues válgame, ¿no? De cada nivel en cada solución. Ahora fíjense, ¿no? Aquí vemos pues tres planteamientos de diferentes metodologías. Vemos un proceso muy genérico, ¿no? En donde vemos primero que está la planeación del producto. Vemos que ya ahora sí ya hay una aprobación, digamos, de la misión. Es lo que decíamos del statement, ¿no? Del gran statement de qué es lo que vamos a hacer. De ahí vamos a ver ahora sí al desarrollo del concepto, el diseño y ahora sí al nivel sistema. Ahora sí vemos el diseño a nivel detalle, y ahora sí llevamos a las pruebas, refinamiento, al inicio de la producción y a la revisión del proyecto, ¿no? Se fijan, es muy como lineal, ¿no? Entonces eso, pues a veces hace que tengamos costos o sobrecostos ya cuando queremos sacar una versión más perfeccionada, ¿no? Porque si nos equivocamos en una de las partes más avanzadas, definitivamente vamos a tener que regresar, ¿no? Entonces, ya metodologías que requieren muchos más procesos abstractivos, o sea, que uno abstraiga las soluciones, pues definitivamente pues son más usadas, como ya mencionábamos, en productos complejos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos ya de los sistemas aeroespaciales, pues son como en el caso C, ¿no? Donde vemos una planeación, el desarrollo del concepto general, o sea, es decir, la solución general
que va a tener. Y de ahí ahora sí vamos a la diseño de los sistemas, ¿no? En donde vamos a empezar una iteración entre empezar a proponer diferentes sistemas y empezar a diseñar los diferentes componentes de los sistemas al grado en el que lleguemos a su madurez y vayamos haciendo pruebas, ¿no? O sea, vayamos haciendo lo que nosotros llamamos verificaciones, ¿no? Entonces esas verificaciones nos ayudan a entender si realmente ese es el sistema adecuado, si es el componente adecuado, ¿no? Porque a veces uno no lo sabe. Entonces eso es una realidad también y pues es más caro asumirlo y que te falle todo el producto en una validación total a que no pasar o más bien a que hacer verificaciones parciales, ¿no? Esto es muy tajante en cómo se indica, ¿no? En ese tipo de metodologías porque nunca se deja avanzar hasta que se tengan pues verificaciones de cada uno de los componentes que se van insertando en la solución o en el producto solución, ¿no? Entonces, pues sí hay un poquito la diferencia, ¿no? Y la intermedia, pues en donde vemos que sí hay una iteración, ¿no? Esto podría ser un poquito más como un design thinking, ¿no? En donde ya hay una reiteración y pues estamos tomando un feedback, ¿no? Del proceso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto esbozado como en una forma más, pues válgame, más general, si lo quieren ver, en cuanto a todas las fases, ¿no? Que incurren, ya platicábamos un poquito de ellas, pero bueno, ¿no? Es más o menos en la que nos vamos a estar basando, pues el día de hoy pues básicamente para esta plática, ¿no? Ahora una gran pregunta y muy válida, ¿no? ¿Por qué no simplemente me pongo a diseñar y ya, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede hacer, ¿no? O sea, sinceramente, hay formas de hacerlo, pero depende mucho de la experiencia que tenga alguien y que tenga el equipo para poder desarrollar un producto, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, al día de hoy, nos preguntan a nosotros de cómo desarrollamos ya un motor, por ejemplo, o cómo diseñamos, por ejemplo, ya un componente al que estamos muy familiarizados, es muy diferente a cómo lo hacíamos hace 5 años, ¿no? Y esto es porque ya la experiencia hace que sea un proceso muy natural para nosotros, para el equipo y que ya entendamos muy bien cuál es del punto A a la Z de cómo llegar a ese producto que queramos, ¿no? Evidentemente, cuando estamos haciendo nuevos desarrollos que nos sacan un poco de la zona de confort en cuanto a conocimiento o incluso en cuanto a experiencia de áreas a la mejor que no son nuestra fortaleza, pues somos más meticulosos, ¿no? O sea, somos mucho más metódicos y hacemos todo este despliegue lógico de metodologías para no equivocarnos, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues conviene, ¿no? Y lo otro, pues es que sí, definitivamente te va contextualizando, pues en lo que quieres hacer o en lo que quieres lograr para que no te equivoques, ¿no? Un error en el mundo del papel, pues sí, es caro a lo mejor porque pues válgame, es tiempo de la gente, del equipo propio, pero eso si ya lo extrapolamos a un producto, este, pues válgame, ya en donde se tienen que efectuar gastos, en donde tiene que hacerse todo eso, pues es todavía ese impacto, ¿no? Y el impacto de construirlo, de tenerlo físicamente, los costos de los materiales, son errores catastróficos, ¿no? Que pueden llevar incluso a la misma quiebra o inviabilidad de seguir con el proyecto, ¿no? Entonces, pues eso siempre hay que tenerlo pues en mente, ¿no? Y la otra, pues es que a veces nos alocamos, digo, yo tengo varios amigos así, y digo, no sé, es interesante, o sea, porque cuando lo ve uno ya a perspectiva es, no, vamos al Home Depot, güey, y ahí compramos nada más y vemos cómo le hacemos, ¿no? Ya después cuando estás en el momento de hacerlo, o sea, si no pensaste realmente bien, pues compraste o vas a tener que comprar 2 o 3 veces las cosas, vas a tener que hacer 2 o 3 veces algo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los errores te van a atacar, ¿no? O sea, Morphy va a ser despiadado contigo si no resuelves los problemas antes de enfrentarte a ellos, ya cuando estés integrando el producto o ya cuando estés queriendo construirlo, ¿no? Entonces, las metodologías pues te evitan todos estos dolores de cabeza, todas estas recompras, ¿no? De algún modo, ¿no? O salvo que estemos hablando de algo sencillo y que tengamos la experiencia, pues es recomendable, ¿no? Como ya hemos platicado. Por aquí, pues es un poquito de la planeación, ¿no? Y qué cosas nos pueden salir. El CONOPS es un diagrama muy famoso, muy utilizado en este tipo de metodologías basadas en sistemas, que es el concepto de operaciones, ¿no? Y un concepto de operaciones nos dice
cómo va a operar el producto, cómo va a operar pues sí, el producto, la serie de productos, de sistemas que componen pues esta solución que estamos dando, ¿no? Cómo interactúa con el usuario, qué tiene que hacer. Entonces, pues válgame, nos deja muy, muy en claro qué tiene que hacer en cada fase y cómo se va a desempeñar en cada fase, ¿no? Entonces nos ayuda también a esclarecer también todos los requerimientos, ¿no? Pues sí, los especificaciones de las que ya hablábamos para tenerlas más en mente, ¿no? Más claras, ¿no? Eh, por ende, nos va a ayudar a tener un estudio de mercado un poquito más aterrizado, más conciso de lo que queremos llegar, porque el CONOPS es de algún modo la gráfica que traduce la misión, digamos, o el enunciado general, el statement de queremos, un dispositivo que refrigere y que mantenga, o bueno, no que refrigere, que mantenga el ciclo de vida útil de la comida más tiempo, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a entender cómo se va a ver ese dispositivo tras haber pasado por esta lógica inicial de rebotar las ideas de sistemas, ¿no? Y ahora sí, ya pasaríamos a validar, evidentemente, pues en el mercado cómo está nuestra solución o lo que estamos proponiendo en papel respecto a la competencia, ¿no? O sea, si está bien, si va a innovar, si tiene puntos de fortaleza, y ahí es en donde pueden empezar a caber, pues ya todos estos ejercicios como los que hemos platicado, pues válgame, de casas de la calidad, de QFDs, de estudios de mercado a la mejor ponderativos, ¿no? En donde veamos realmente cómo estamos respecto a nuestra competencia, ¿no? Y cómo podemos innovar o cómo podemos hacer un benchmark respecto al estado de mercado actual, ¿no? Entonces, ahora sí, a partir de ahí, ya teniendo toda esta lógica de lo que queremos, de cómo se va a ver lo que queremos, entre comillas, a lo mejor todavía no tiene una forma, a lo mejor nada más es ideas, el CONOPS todavía está un poco inmaduro porque el CONOPS también se va madurando, quiero decirles. Eh, ya teniendo esto, somos capaces de empezar a poner lo que serían las limitaciones y las suposiciones de las limitaciones de nuestro producto, ¿no? Es decir, suponer cuánto más o menos va a pesar la silla que queremos hacer o el avión que queremos hacer, cuánto tiene que volar o hasta dónde tiene que volar, cuánto combustible tiene que cargar, cuántas personas tienen que caber en nuestro automóvil, en nuestro carro, en nuestro avión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas suposiciones y todos estos cálculos, pues, iniciales, ¿no? Digamos, para convertirlo, pues, en performance, ¿no? Em, pues algo que aquí vemos es pues justamente un poquito de un ejemplo, ¿no? Así como de unas necesidades muy básicas. Igual vamos a ir un poquito más prisa con estos puntos y nos vamos regresando si hay más dudas, ¿no? Al final ya lo estuvimos explicando de una manera muy general. Las especificaciones, pues bueno, ya es esto que habíamos explicado, ¿no? Ahora, de aquí ya pasamos a lo que son los resultados del desarrollo de conceptos, ¿no? Es decir, ya todos estos requerimientos que tenemos de un lado por acá, los vamos a traducir a un diseño, ¿no? De formas, ¿no? Es decir, vamos a ir rompiendo la solución de los problemas, ¿no? En donde decimos, a ver, la configuración de tal tiene que ser de tal diámetro, el cohete tiene que alcanzar tal, apogeo, todo el sistema de aeroestructura debe de pesar tanto, y es en donde empezamos pues toda esta lógica de dibujar, de bocetar, de hacer diseños conceptuales, ¿no? Fíjense, esto lo platicaba con un amigo, él es ingeniero en General Electric de Costa Rica y fue de los creadores de todo el tema de impresión de metales aditivos, ¿no? O sea, de los que empezaron a incorporar todo el tema de pues ahora sí que válgame, manufactura aditiva para álabes de aviones. Los álabes son unos, pues pequeños, parecen como, como mineralitas, así digamos, chiquititas, y esos van adentro de los motores turborreactores de los aviones para poder justamente, pues, transformar la energía, ¿no? Para poder generar empuje, ¿no? Entonces, esos los empezaron a hacer pues ahora sí que de manufactura aditiva. Y él me comentaba que al menos ellos en General Electric hacían 7 veces o hasta 8 veces el ciclo de ideas. O sea, es decir, no es nada más que te sientas, avientas algunas ideas con el equipo. O sea, no, o sea, él decía, nosotros mínimo aquí hacemos una reiteración de ideas de 6 veces, 5 veces y lo ideal, a veces hasta 8 ideas, porque pues el cerebro
como sabemos, pues va en una lógica en donde primero va generando, o sea, la parte generativa y después combinando conceptos, ¿no? Y hasta que no estás suficientemente adentrado y maduro en este procedimiento, se dan las pues sinapsis, la actitud correcta, junto con el conocimiento, por supuesto, que respalde el cómo vas a resolver estos requerimientos para llegar a iteraciones de diseños conceptuales buenos, ¿no? Para que realmente llegues a innovar. Entonces, esto es una recomendación que les hago también por acá, ¿no? Y pues generalmente, pues así va haciendo este, pues proceso, ¿no? Miren, aquí está un poco esto de lo que les hablo, ¿no? Y aquí tenemos los requerimientos, aquí tenemos pues ya justamente pues el tema de este, pues cómo se ven las formas, ¿no? Las formas nosotros a lo que le llamamos pues son este, ya la traducción, digamos, física o a la traducción a la mejor virtual de la solución, pues, ¿no? Ya implementada, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos nosotros escribiendo nuestros requerimientos, vamos realmente evaluando también pues cómo, Amor, bueno, ¿no me sirves unas papas? bueno, ok. Sí, mis queridos doctores, si me apoyan en poner en silencio sus micrófonos para que no estemos metiendo ruido, mis queridos doctores, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos pues los requerimientos generales, ya platicamos un poquito de esta verificación y en la verificación lo que nosotros vamos a hacer pues es pues tratar de comparar justamente cómo este, qué debe de hacer mi producto con cómo funciona el producto ya realmente, ¿no? Entonces las especificaciones es como que ya el resultado de todo este proceso lógico que les estuve explicando, ¿no? De todo este proceso abstracto que es bastante, pues sí, bastante abstracto porque va por áreas, por romper problemas y cómo ya se compone con lo que nos imaginamos o con lo que calculamos al principio, ¿no? Y pues evidentemente, al tener cada uno de nuestros diferentes diseños conceptuales, diferentes atributos o diferentes características, si lo queremos ver así, es que podemos empezar a combinar y a saber cuál es la solución ganadora, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del ejemplo de un cono, ¿no? En donde decimos, a ver, ¿cuál es la facilidad de instalación del cono? No, pues tiene del 0 al 10, tenemos una facilidad de instalación de 10. ¿Cuál es la resistencia al creep? O sea, esto es, por ejemplo, su resistencia termomecánica, ¿no? No, pues es un 9. ¿Cuál es la resistencia mecánica? No, pues es un 10, ¿no? Pues el peso, ¿no? Pues no es tan idóneo porque pues es sólido o no tiene tantos huecos, ¿no? Pues es un 9. Y aquí vamos a empezar a comparar otra vez con esto que estaba en la anterior, contra nuestras especificaciones, que son estas que estamos dando, contra nuestros requerimientos, y vamos a decir, ¿sabes qué? La mejor opción es el cono número 2 o el cono número 3 o el cono número 8. Y ahora viene otra lógica también aquí, ¿no? Y esto es cómo combinamos nuestros sistemas entre sí, pues, ¿no? Porque una cosa es los componentes nada más evaluados de manera independiente, pero imagínense ustedes cómo le afecta uno, por ejemplo, a las aletas del cohete o cómo le afecta, por ejemplo, un capote de diferente tipo en un carro a la suspensión o cómo le va a afectar, por ejemplo, un sistema de alimentación, si queremos meter por ahí no sé, un turbo, un supercargador, todo eso, dependencias que tiene nuestro sistema ya general es lo que vamos a tratar pues de atacar, ¿no? Entonces, pues es más que nada pues a lo que nos referimos en estas pues fases, ¿no? Y aquí ya tenemos ahora sí, al final de todo este proceso y esta lógica combinacional, lo que le llamamos la arquitectura del sistema, ¿no? Y la arquitectura del sistema pues es todo este resultado de ya definir de una manera en forma. Forma es una palabra abstracta para nosotros en el lenguaje de productos, porque forma se refiere a ya la forma tangible literalmente que se le da a haber solucionado un problema, ¿no? Evidentemente hay diferentes formas para diferentes funciones, pero es como el lenguaje o es como el argot para que lo vayan entendiendo un poquito, ¿no? Ahora tenemos aquí la descomposición y las responsabilidades, ya eso va como añadido a un caso más de las personas que van haciendo este desarrollo. Y pues bueno, ¿no? Ya esto vamos hablando a lo que se aproximaría al diseño preliminar, ¿no? Todo esto fue lo que estamos haciendo primero para el diseño conceptual, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, el caso de un cohete así muy general, ¿no? Como es, como en un diseño muy vago, ¿no?
Vemos aquí, pues cómo es el tema de cómo dividimos nosotros los diferentes organigramas o cómo hacemos la división de sistemas, en donde vemos primero líderes de diferentes sistemas, después vemos ingenieros ya de desarrollo, y pues es así que se va haciendo pues este tipo de lógicas, ¿no? Ahora sí ya pasamos a lo que sería los diseños preliminares, ¿no? Y el diseño preliminar ya es una forma mucho, pero mucho más, concreta de meter cálculos, ¿no? De meter mano, ¿no? El otro se refería más como a las ideas, ¿no? Eso es como a lo que nos estábamos refiriendo hace rato, pero aquí ya es mucho, pero mucho más enfocado a calcular y a verificar que todo esto pues esté obteniéndose bien, ¿no? Entonces vamos a hacer simulaciones, vamos a hacer a lo mejor mucho cálculo analítico, vamos a ver todos los modelos matemáticos que existen según lo que estemos diseñando, desarrollando, pues para poder hacer el cálculo de todo esto según nuestro CONOPS, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, si estamos desarrollando una estructura de un automóvil, pues la carga máxima que nos va a demandar es quizás a la de la velocidad máxima cuando estemos cargado con 4 o 5 pasajeros en volumen máximo, y esa es la carga la que debe de soportar esa estructura que vamos a diseñar, ¿no? Entonces ahí es donde debemos empezar a discernir todo esto. Y ahora sí pasamos a lo que sería la verificación. La verificación es ya tratar de validar que lo que calculamos acá de manera analítica, con programas a mano, con teorías analíticas, computacionalmente sirve. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se comporta una estructura cuando la sometemos a un esfuerzo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se comporta el viento cuando pasa un cohete. Y ya ahora sí estamos haciendo una verificación de que todo lo que hicimos es correcto y que estamos nominalmente en lo deseado, ¿no? Recordemos que ya las herramientas computacionales de ingeniería del día de hoy pues ya son muy avanzadas, ¿no? O sea, ya podemos, si bien no simular la realidad, sí aproximarnos bastante a ver y a entender qué está pasando, ¿no? Ahora, hay veces en donde colegas me preguntan, oye, ¿por qué yo no puedo, por qué ustedes no utilizan más bien herramientas de simulación desde antes, ¿no? Desde esta fase del diseño conceptual. Y mi respuesta es porque si tú solamente simulas y no entiendes los fenómenos, no comprendes qué estás realmente haciendo, qué está desarrollándose en el motor, qué se está desarrollando en la aerodinámica, pues es imposible que vayas a poder interpretar algo bien con la simulación, pues, ¿no? O sea, solamente vas a ver colorcitos y no vas a comprender absolutamente qué está pasando, ¿no? Entonces, lo mejor es que sí uno se esfuerce en tratar de aplicar primero la lógica, válgame, de todo lo analítico, de las teorías analíticas, matemáticas aplicadas a este tipo de ingeniería, y ahora sí ya después valides para ver que sí estás comprendiendo todo bien, porque también elimina sesgos en el diseño de algo, ¿no? Elimina cosas que no estabas comprendiendo, efectos que no estabas tomando en cuenta, y te obliga a hacer una revisión de tus propios conceptos como diseñador para ver si lo estabas comprendiendo bien el problema, porque a veces no tomas en cuenta una convección, por ejemplo, en una cámara de combustión, o no tomas en cuenta un efecto por ahí de vibraciones. Entonces, pues hay que ser cuidadosos, ¿no? O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Si se está desarrollando un producto que va a implicar un gasto de miles de millones, pues es aquí donde cometes errores catastróficos, ¿no? Y bueno, pues aquí ya vemos los resultados. Los resultados pues van a ser todo este listado de materiales, de proveedores, demás. Todo obviamente también aquí es muy clave que los procesos de fabricación, desde el inicio tenemos que ser conscientes de que es posible, ¿no? Ya platicábamos hace rato el caso de la manufactura aditiva, ¿no? Que va a tener sus limitaciones, por ejemplo, o si vamos a utilizar fundición o vamos a utilizar lo que utilicemos según el caso, que sea viable, ¿no? Pero bueno, ya vamos a tener aquí esbozado a lo que vamos a realizar y los planos de fabricación. Entonces, pues aquí se ve, por ejemplo, para el caso de un motor cohete, ¿no? Cómo son los planos. Vemos los materiales que se ocupan, vemos un costeo muy general y bueno, ¿no? Ya ahí utilizaremos diferentes procesos de manufactura. Ya a lo mejor haremos algo aditivo, manufactura sustractiva, corte láser, corte por chorro de agua, o por abrasivos. Vemos por acá una CNC, por ejemplo, de 5 ejes, vemos por acá impresión 3D y bueno, ¿no? Ya dependerá del producto que estamos desarrollando. Y finalmente ya vamos ahora sí a la verificación física.
Así como hicimos una verificación computacional, fíjense, aquí la estamos viendo. Este es un motor, por ejemplo, de cohete, y aquí vemos cómo van saliendo los gases, ¿no? Y vamos haciendo la simulación de cuánto nos empuja, etcétera, ¿no? Así la hacemos, pero ya ahora sí en la realidad. Entonces, ahora sí, antes de pasar al vuelo del cohete, dijimos, pues ahora sí, vamos a ver si jala, ¿no? Si funciona. Obviamente lo subimos a un banco de pruebas. En este banco de pruebas podemos medir igual todo lo que requerimos, ¿no? Es decir, los empujes, los tiempos, todo lo que son datos de interés, ¿no? Las presiones. Decimos, no, pues nominalmente aguantó, calculamos bien, estamos dentro de todo lo que se había especificado y ahora sí ya podemos hacer la validación. Y la validación del producto es pues ya ahora sí que pues hacer el CONOPS, ¿no? O sea, habrá es básicamente volver a la idea del CONOPS, que es para lo que pensamos y planeamos ese producto o este juguete, por ejemplo, porque esto que les enseñé es el desarrollo de un juguete, ¿no? Es de hecho un juguete que hicimos de un kits para niños y es para que se den una idea de todo lo que se tiene que hacer, pues obviamente para que sea seguro, ¿no? En este caso, ¿no? Y bueno, y ahora sí, lo integramos, toda esa fase pues, de integración. Aquí vemos la parte de resinas epóxicas, los secados, ya ahora sí que toda la puesta en marcha, ¿no? Las pruebas de materiales, esas son así algunas cosas a lo mejor que a veces extra desarrollamos, ¿no? Porque no necesariamente lo hacemos solo cuando a lo mejor cambiamos de algún fabricante o que a lo mejor tenemos duda con la calidad de algún insumo, pues probamos, por ejemplo, en la parte de un ensayo tensil, por ejemplo, que ven aquí, o un ensayo de paracaídas, o ya variará, ¿no? Eso es, por ejemplo, ensayos de paracaídas por acá, pero ya, digamos, el despliegue, los motores y bueno, ¿no? Pues ya es dependiendo del producto que se esté desarrollando. Y ya finalmente, pues lo que hablábamos, la validación, ¿no? La validación también la hacemos en modo, pues digital, pues, ¿no? O en modo virtual. Fíjense, aquí está una simulación que hicimos mediante un programa y aquí está ya la real, ¿no? Pues fíjense cómo sí son bastante coherentes, ¿no? O sea, estamos hablando que en la real alcanzamos, de hecho, un poquito más, poquito menos que lo que fue en la simulación, ¿no? Pero llegamos a lo calculado, ¿no? Llegamos al margen calculado. Y bueno, pues ya ahora sí vemos lo que serían los inicios de la producción, ya toda esta parte en donde ya tienes un producto maduro, ahora sí viene el reto de, bueno, pues vamos a fabricarlo, vamos a industrializarlo, ¿no? Definitivamente, y esto es experiencias que hemos tenido ya, a veces cuando uno se pone a desarrollar, tienes que ya evidentemente pensar desde el inicio en esta fase, ¿no? Porque a veces algunas soluciones de cómo vas a hacer algo van a influir tanto en la parte de industrialización que desde el inicio tienes que comprenderlo, ¿no? Entonces, pues sí, es más ya el llevar a cabo el resultado a una industrialización, pero no me refiero a que hasta ese punto lo vas a empezar a hacer, ¿no? O sea, evidentemente desde el inicio tienes que empezarlo a hacer, pero válgame, ¿no? O sea, cuando ya tienes todo lo que necesitas para poder empezar este despliegue industrial, pues es hasta esta pues, fase, ¿no? Y ahora sí tendríamos la revisión del proyecto, en donde ya vemos pues cómo se validó, que si estuvo bien, que si no, que si los tiempos, que si los costos, que el performance, y pues prácticamente pues serían pues todo, ¿no? Entonces pues es la parte de las conclusiones, pues que nos estamos enfrentando a diferentes retos. Recuérdense que diseñar un producto no nada más es lo técnico, es lo humano, es lo financiero, son los tiempos. Entonces, pues esto es una dificultad que también se conjuga en cuando somos diseñadores de algo, ¿no? Pero eso es un poquito del cómo nosotros lo hacemos a grandes rasgos y pues bueno, ¿no? Aquí abierto para alguna duda o pregunta o regresarnos a lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias, doctor. Pues ha sido maravilloso ver un recorrido de la experiencia que has tenido en el desarrollo de los cohetes, la cohetería que tú has impulsado aquí en México, de la cual has sido parte. Y bueno, pues quisiera que abramos ahora sí, como dices, la sesión de preguntas y respuestas. Ahora sí, si todos quieren abrir sus micrófonos para que esto sea más fluido, habilitar sus cámaras. eh, y bueno, pues eh, no sé si alguien tenga alguna duda, por favor, para que podamos empezar esta parte.
Adelante, adelante, lo que sea, ¿eh? Si tienen dudas, con mucho gusto aquí intentamos Es muy resolverlas. importante comentar, mi querido doctor, bueno, muchos de los presentes lo saben que tú eres nuestro coordinador de proyectos y desarrollo tecnológico al interior del claustro. Y bueno, pues hay muchas personas aquí presentes que tienen ideas, que tienen a lo mejor alguna intención de hacer algún producto, algún proyecto. Y bueno, pues estamos entre amigos, estamos entre colegas, tenemos toda la disposición de poder apoyarnos, apoyar sus ideas. Ya empezamos con un desarrollo del doctor Israel Telles, que ya está prácticamente, ya se tiene ahí un producto en el cual estamos en vías de mejorar todavía algunas implementaciones e ideas para una futura producción. Y bueno, un resultado muy valioso y tangible que tenemos aquí en el claustro y que pues todas las ideas pues son bien recibidas, ¿no? Claro. Sí, sin duda, pues ahora sí que cualquier aporte o comentario, duda, pues aquí atentos. Si me permite, no, Claro, ¿cómo estás, Doc? no, yo realmente más que duda, primero que nada, felicitar al doctor Abraham, realmente, por este esfuerzo de compartir su conocimiento. Siempre es un gusto escucharlo cuando está dando una ponencia. Y lamentablemente no hemos tenido ese mucho tiempo de coincidir, pero realmente que es muy agradable en recibir ese tipo de información, ¿no? De parte del doctor. Muchísimas gracias, doctor. Es bastante interesante, bastante importante. Y bueno, pues que no sea la última vez, ¿verdad? Que siempre es bueno y necesario ese tipo de ejercicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Un abrazo, un gusto, muy amable. Y en adelante, ¿alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Doc, hay unas en el chat. Vi que está la doctora Patricia Payán y José Díaz López. Perfecto. Perfecto. Sí, José Díaz Valdés dice, muy interesante, doctor Abraham, excelente exposición, muchísimas gracias. La doctora Patricia Payán Vidaña pregunta, ¿podemos utilizar esta metodología para cualquier producto, pero se debe establecer alguna cantidad del mismo? Sí, digamos, esta ahorita que les presenté es como una intermedia entre la ingeniería de sistemas y algo más sencillo, ¿no? Pero depende, como platicábamos, del producto que desarrollen, ¿no? Si desarrollan algo sencillo o algo simple, algo como design thinking, así se llama, es lo que más recomendamos nosotros, ¿no? Digo, es muy amigable y te permite hacer bastantes despliegues como de la creatividad o de esbozo de soluciones, ¿no? Ahorita lo que les presentamos va más enfocados como hacia la V de sistemas, sin llegar a lo mejor a lo de ingeniería de sistemas ya de NASA o INCOSE o la propia esta que tenemos nosotros, pero válgame, ¿no? O sea, sí, recomendaríamos que para un producto sencillo, medianamente sencillo, Design Thinking es una muy buena opción. Sin embargo, la podrían ustedes aplicar a lo mejor esta metodología, pero es muy pesada, ¿no? O sea, esto sí es como a lo mejor solo como para un producto de alto riesgo o quizás para algo en donde la innovación les deje ciertas incertidumbres y que pues ustedes justamente quieran evitarse esas incertidumbres con este tipo de metodologías que justamente como su nombre lo implica, te hacen ser más metódico, ¿no? En el paso a paso y así no equivocarte tanto, ¿no? Pero justo, ¿no? O sea, en ese espectro, recomendaría que para algo sencillo sí sea design thinking. Muchas gracias, doctor. Una, una pregunta, doctor, ¿se puede? Claro, claro, Adelante, adelante. doctor. Bueno, el doctor Fernando Hernández Calvillo, tú sabes, es el único mexicano que tiene un proyecto real ante la ONU y el próximo 24 y 25 de octubre, nada más y nada menos que va a estar ahí recibiendo y presentando proyectos a nivel internacional. Estará ahí el secretario general de la ONU. Es una de las grandes mentes que tenemos en el claustro, doctor. Adelante, doctor. Ole, qué gusto, Oye, mucho doctor, gusto. ahora muy peleado el modelo, ¿verdad? Así es, doctor, así es. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos con mucho ánimo y bueno, pues, seguimos. Sí, pues felicitar, ¿no? Al doctor por esta exposición tan
tan clara. Obviamente, pues, la complejidad es enorme. Pero yo le quisiera preguntar, doctor, por ejemplo, el cálculo de riesgo o el cálculo de no fallas, y considerando sistemas que similares o donde la seguridad es un factor fundamental, por ejemplo, las fallas en los sistemas de generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, y bueno, pues esto también de los vehículos o los aviones es algo clave, ¿verdad? ¿Cómo se calcula o cómo se considera la garantía del cálculo en cuanto a la seguridad o a la probabilidad de falla con estos sistemas? Más o menos, ¿de qué márgenes estamos hablando, doctor Abraham Ok. Martínez? No, pues es muy, muy interesante, sin duda, la pregunta. Por ejemplo, para que nosotros demos como por aceptable un sistema, tiene que tener confiabilidad arriba del 95%. Esto evidentemente pues no se lograría hasta que no hagas las suficientes validaciones o verificaciones, ¿no? Y que tú evalúes definitivamente los modos de falla. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que desde el inicio vamos haciendo despliegue de fallas. Entonces, desde que hacemos los diseños conceptuales, ya desde ahí estamos tratando de mitigar porque todos los conceptos que tenemos individuales, digamos, para cada. Me parece que hay algún problema ahí con el doctor Abraham. Sí, se congeló la Sí, imagen, algún doctor. problema tuvo el doctor con con la conexión. Mira, Pues yo nomás llegaría a la conclusión de que el que calla otorga. No, no, es broma, es broma. No, esperemos que se recupere ahorita de así momento. es, mi doctor. Mira, yo te puedo complementar un poco de lo que acabas de comentar porque es muy cierto lo que dices. A nivel Sí, ingeniería, a nivel ya, ingeniería ya. sí se requiere Ah, que, por ejemplo, en ingeniería mecánica, en ingeniería termodinámica, y siempre se tienen que sí, hacer cálculos, pues, de los sistemas, pues, sí, sí, por la operación, digamos, la carga viva, más la carga muerta, más el mismo peso del cohete en este caso, y además, pues, sí, desde luego que sí se tiene que además adicionar un rango adicional todavía superior, ¿no? Que es el factor de sí, seguridad. Se mete en todos así los es. cálculos que tienen que ver con estructuras y con componentes, para que soporten la presión, las cargas. Siempre tiene que ir a la carga máxima. Por ejemplo, cuando diseñas un puente, pues tienes que calcularlo para que esté súper saturado te imaginas ahí 15 trailers con su máxima capacidad y además peatones y además, o sea, tienes Sí, que sí, calcular el peor escenario, pues para que que es el escenario extremo que tú piensas nunca va a pasar, pero si llega a pasar, la estructura tiene que aguantar. Entonces, doctor Abraham, te cedo claro. el uso de la palabra de regreso. Sí, no, y bueno, ¿no? Esa parte justo como explica el Fragoso, pues es muy cierto, ¿no? Cuando pasa uno al diseño de detalle, tienes que hacer tus cálculos holgados y poniendo especial atención en todos los modos de falla que ya estabas de algún modo considerando, ¿no? Y de ahí algo que nosotros hacemos para identificar son matrices de riesgo. Por ejemplo, estas matrices vienen mucho en las metodologías tipo ISO o incluso en la metodología de Mm, riesgos así, dependiendo de la industria. Hay alguna mm, por ahí, me parece incluso como para riesgos nucleares o como para riesgos incluso del tema aeroespacial y los empiezas a ujú, esbozar y a calificar, ¿no? Entonces ya dependiendo del impacto del riesgo y dependiendo también del tipo de ocurrencia, ya tienes también ahí tu precalificación y como decíamos, ¿no? A esto les vas poniendo más atención y bueno, ahí es el momento de también ser muy coherente con la normativa, ¿no? Si no existe normativa porque es algo que se está innovando, el problema es que te tienes que ir a los valores más altos, ¿no? Que puedas definitivamente, ¿no? Porque a lo mejor hay un sesgo, quizás experimental incluso sobre el que estás pasando, ¿no? Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, nos hemos enfrentado es cuando hacemos un nuevo combustible de cohete, a veces no sabemos realmente cómo va a resultar, ¿no? O sea, tenemos una idea
por el potencial energético que tiene o realmente por las presiones que ya hemos evaluado que pueden tenerse, por ejemplo, una estructura. Y de todos modos, los factores de seguridad de los equipos de prueba siempre se van a cuestiones pues exageradas, ¿no? O sea, los andamos manejando en el equipo de testing para propelentes hasta arriba de 5, ¿no? O hasta arriba de 6. Entonces eso nos permite una holgura suficiente para que no pase una falla catastrófica, ¿no? Y esto también va a la lógica de que ya estamos como filtrando el riesgo, porque antes de que eso llegue ya al producto final, ya pasó por esa preverificación, digamos, y si vemos que puede seguir o que realmente está en lo nominal, ya vamos eliminando o vamos reevaluando esos riesgos en la matriz de riesgos que tenemos y se va depurando, ¿no? De modo tal que vamos haciendo ya un producto más confiable, ¿no? Ahora, evidentemente, más pruebas nos van a dar un mayor insight de qué realmente, qué tan confiable es nuestro producto, ¿no? Por eso lo mejor es que entre más validado estén nuestros componentes individualmente en nuestro sistema, más estadísticamente probados estén, pues nuestro sistema va a ser más confiable, ¿no? Pero cuando esta matriz nos da una confiabilidad, al menos en nuestra experiencia, mayor al 95, pues ya estás del otro lado, ¿no? Definitivo, o al menos es como lo vamos haciendo en partes. Sí, muchas gracias. Y nomás un comentario, digo, porque me tocó vivir un poco de cerca lo que fue el diseño de Laguna Verde, de Ah, la órale. planta eléctrica. Entonces allí hablaban de seguridad del 99.99, etcétera, por ciento. O sea, altísima seguridad. Por lo de Es que es una Chernobyl, ¿no? industria. Que allí les generó desgraciadamente un desastre terrible. Y otros, Three Mile Island y creo en Japón, entonces, Estados etcétera. Unidos, doctor, también hubo una situación así. Estados Unidos, Sí, sí, en Three Mile Island, exactamente. Entonces, sí, sí, esos, pues se escapa, ¿no? A veces en alguna muy baja probabilidad, pero sucede. No, muchas es gracias, que doctor. sí, Gracias. es una industria ya mucho más exigente, ¿no? Tengo entendido que, bueno, la de Así mayor es, estándar es la nuclear, ¿no? De ahí sigue la aeroespacial y ahí ya se van recorriendo las demás, ¿no? Pero sí la nuclear es mucho más exigente, ¿no? Y evidentemente lo así mejor es, sería una confiabilidad más elevada que el 95, ¿no? así es correcto, Sí, correcto. Doc, no, pues qué bueno Yo, lo que nos comparte. A modo y- de broma, por ejemplo, cuando estábamos haciendo los cálculos y empiezas a hacer tu desarrollo, sí, a nivel de broma siempre nos decía una profesora que en el factor de seguridad era cuando tú veías qué buen ingeniero eras. O sea, si tus cálculos estaban bien, tu nivel de seguridad de la estructura pues iba a ser un 3 un 4, ¿no? Pero si tenías duda, pues mejor ponías un 9 para que no hubiera falla, ¿no? Entonces ahí estaba sí, la broma, ¿no? De qué tan buen ingeniero eres, pues ahí se veía en tu factor de seguridad al momento de los cálculos, ¿no? El doctor, claro. el doctor Jesús Francisco Carpio Mendoza, que es vicepresidente de Claustrum, tiene levantada la mano. Doctor, adelante, por favor. Sí, gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor Abraham. Pregunta técnica para todos. Órale, ¿Tienen prisa? Porque ahí va la pregunta del millón. súper. Grados de madurez, TLR. Ok. ¿En qué momento entran los grados? Porque hay un detalle muy curioso. Hace unos años, de repente, como que apuntaban todos con el TLR y nadie sabía qué era. Ujú. Empezaron a dar cursos sobre maduración de tecnología, niveles de maduración de tecnología, pero daban cursos light, en donde no conocían el listado de lo que se tiene que hacer. Y luego la otra, ¿a poco hay niveles de maduración? Claro que hay niveles de maduración. Y Claro. en cuestión aeroespacial, todos vamos a poner de acuerdo con la siguiente frase. En la cuestión aeronáutica y la cuestión aeroespacial son dos cosas muy distintas. El mejor ejemplo es para los que son futboleros. La cuestión aeronáutica puede ser como la Liga MX y la cuestión aeroespacial es la Champions League. No es igual. No, Son tolerancias y son indicadores muy distintos porque luego quieren mezclar una cosa con la otra y ¿qué creen? Pues que no es por ahí. Por eso la pregunta, el TLR, ¿en qué momento, en qué fase se empieza a trabajar? Y si nos puede ampliar el tema. Por eso pregunto,
llevan prisa porque el TLR son varios niveles y la NASA lo tiene, la Agencia Sí, Espacial Europea lo tiene, y el experto acá no soy yo, es el doctor Abraham Martínez. sí, de hecho, Adelante. déjenme les pongo por aquí, tengo así una bibliografía de eso y es muy común que lo usemos, fíjate. Sí, sí lo tratamos de evaluar bastante en cuanto a nuestras, pues, desarrollos, porque, pues, evidentemente no es lo mismo que tengas un prototipo, pues, válgame, de bajo nivel o un estudio todavía de concepto, ya que estés hablando de un TRL a lo mejor nivel 7, ¿no? Que Pero, ¿qué es a lo el mejor, TLR? Si nos puede ir explicando para que todos quedemos en la misma. busco esa presentación porque hasta tenemos por ahí un material para que quede perfectamente entendido. Pues a grandes rasgos son niveles de maduración, ¿no? Como nos comentaba por aquí el doctor Carpio, y son una forma de medir, pues, en qué estatus nos encontramos hasta llegar a un producto que ya está validado, digamos, en una situación real, pues, ¿no? En este caso, en una situación real, pues sería ya el vuelo en el espacio, ¿no? O ya su vuelo recurrente incluso en el espacio, ¿no? Que ya sería un TRL avanzado o TRL grado 9, ¿no? Entonces, a ver, déjenme les pongo por aquí o voy buscando para que quede un poquito más claro. ¿Se alcanza a ver mi pantalla todavía? No, Doc, Ok, a ver, entonces ya por tienes acá que se los puse. compartirla de nuevo, Doc. Pero no encontré la presentación y en lo que la busco vamos a estar aquí un rato, pero aquí está una bibliografía luego a la mano que está de internet, la pueden checar directamente en la página de la NASA. Y miren, ¿no? Aquí lo que nos menciona justamente el doctor Carpio, ¿no? Pues es que un TRL, pues es que estamos prácticamente, pues en alusión de fenómenos apenas observados, ¿no? O sea, es decir, estamos en un nivel muy básico, muy vago, todavía de empezar nuestro desarrollo, ¿no? Vamos relacionando efectos, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser con el viento iónico, estos aeronaves, por ejemplo, que están sirviendo a base de sustentación, pues a lo mejor por fenómenos de campo, fenómenos ya de propulsión iónica o ionización de viento, pues podríamos decir que ya están probados, ¿no? A lo mejor ese concepto de que existe el viento iónico, de que se puede generar, pero todavía no probamos a lo mejor un TRL2, en donde ya vamos a empezar a hacer un concepto de un ala que funcione bajo ese principio, ¿no? Entonces vamos a explicarlo así como en el caso de un avión que funcione bajo ese principio, ¿no? Entonces el 2 sería que nosotros empezamos a esbozar cómo debería de ser nuestro concepto que funcione con viento iónico, ¿no? Ahora sí ya el 3 sería empezar a hacer pues bajo una lógica, obviamente, de medición de cómo va a funcionar nuestra ala, pues un pequeño experimento instrumentado de cómo van, obviamente, a pasar o cómo se está acelerando ese viento iónico a partir del ala, ¿no? Y eso ya, pues, nos ayudaría, pues, bastante más, ¿no? O ya ver si es realmente lo que creemos o realmente nos sirve, o pues vamos descartando esa idea, porque a lo mejor aunque suene bien o aunque pueda tener cierto fundamento, pues a lo mejor no lo tiene, ¿no? Ya un 4 pues ya hablamos de ahora sí empezar a hacer pues componentes o ya este componente a lo mejor esta ala, pues en unas pruebas un poquito más exigentes, ¿no? En donde ya está sometida a la mejor a vientos, un túnel de viento ya podría ser a lo mejor al mismo tiempo, ¿no? Como para ver cómo le va a afectar esto a la misma generación del viento iónico, ¿no? Es un decir, es un ejemplo, ¿no? Pero imaginemos una tecnología que justamente todavía no se ha probado y se empieza a madurar, ¿no? Que es como también la idea de los TRLs, como nos tratan de explicar eso, ¿no? Ahora sí, vemos ya la parte pues, en donde hacemos unas validaciones ya importantes, donde decimos, ¿sabes qué? Pues esto sí funciona en un ambiente relevante controlado, ¿no? O sea, válgame, ¿no? Ya está como probado su validación, pero bajo ciertas circunstancias controladas, ¿no? De ahí ya ahora sí veríamos lo que sería pues todos los sistemas necesarios para que esto funcione, pues cómo los vamos a realmente probar, ¿no? O sea, empieza toda esta lógica de desglosar los subsistemas, los componentes y empezar a hacer las pruebas. Por ejemplo, en un satélite esto sería probar las computadoras de a bordo, ¿no? O sea, es decir, vamos a ver o probar los sensores o los diferentes sensores que componen los subsistemas y ver realmente cómo se comporta, ¿no? Entonces, de estos componentes basamos ahora sí o subimos ahora sí ya a probar a lo mejor, no sé,
Pensemos que una computadora de a bordo o una computadora de navegación puede tener a lo mejor un sensor de inercia, puede tener a lo mejor o casi casi de a fuerzas, pues pónganle un GPS, pues un seguidor de estrellas y queremos probar este concepto, por ejemplo, pues ahora sí, primero los probamos por separados en el TRL5 y ya cuando vamos al TRL6 ahora sí lo que vamos a hacer es que los probamos ya en conjunto, ¿no? Y ya validamos nuestros sistemas, ¿no? Nuestros subsistemas, dependiendo de qué o cómo lo estemos viendo, desde qué lógica lo estemos viendo. Y esto nos va a llevar ahora sí al punto 7, ¿no? Donde nuestro prototipo ya en sí, ahora sí estamos diciendo, no, pues sí, sí funciona, ¿no? En un ambiente, obviamente, pues controlado, ¿no? Y finalmente, ahora sí ya el TRL, pues nivel 7 en donde ya está en un ambiente espacial, ¿no? Y el ambiente espacial, pues es que pues prácticamente estamos ya haciendo una validación ya más elevada, ¿no? Ya más avanzada, porque nuestro CONOPS a lo mejor todavía no está completo. Digo, por ejemplo, ahorita podemos verlo con el caso de SpaceX, ¿no? Esto me es muy claro que siguen a lo mejor una lógica muy interesante, ellos de desarrollo, porque se fijan, no han validado completamente el CONOPS, por ejemplo, de la Starship. Empezaron primero con la base y nada más con 3 motores o incluso con uno. De ahí ahora empezaron con 3 y ahorita ya después empezaron con la parte superior, la segunda etapa de la Starship. Ahora ya pudieron recuperar el booster y va a seguir así validándose el CONOPS hasta que puedan tener una cualificación de vuelo, ¿no? Ya constante, ¿no? Pero pues válgame, ¿no? O sea, de algún modo ahí estamos viendo pues esa etapa de madurez, ¿no? De cómo va avanzando pues la tecnología, ¿no? Igual lo podríamos ver un poquito a lo mejor en su futuro con estas tecnologías que platicábamos del viento iónico, con muchas cosas que en su momento han pasado, ¿no? Pero creo que de manera muy gráfica, si lo vemos con el caso de los cohetes, pues este caso moderno de SpaceX está clarísimo, ¿no? Porque vemos cómo primero empezaba el cohetito así de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, con el Starhopper, no sé si hayan, ubiquen ese término, pero miren, este es tal cual. Y fíjense, ¿no? Cómo aquí estaban apenas haciendo pues una validación inicial, ¿no? Ejemplo, ¿qué TRL podríamos decir que anda esto, ¿no? O sea, ahí habían hecho el concepto, ya tenían de hecho el concepto de la Starship, o sea, es decir, ya estamos pasando de que ya tenían a lo mejor por ahí un TRL2, iban pasando a lo mejor ya del TRL3 al TRL4, ¿no? Para que les quede una idea, ¿no? Y ahora sí, ya continuaron con lo demás, ¿no? Haciendo validaciones parciales hasta que van avanzando y ahora sí ya empiezan del TRL6 al TRL7, que pues fue lo último que vimos, ¿no? En donde ya es todo el cohete completo. Y pues vemos la diferencia, ¿no? En donde pues se siguen probando de manera parcial porque todavía no conseguimos validar nuestro CONOPS completo, nuestro concepto de operación, pero pues sí ya está mucho más avanzado, ¿no? Y pues bueno, pues es más que nada, ¿no? Lo que podríamos decir así de los TRLs a grandes rasgos, ¿no? No sé si quieren que ahondemos en algo o si quieren aportar algo a esta plática, ¿no? Bueno, por mi parte era colocar la cereza del pastel del TLR, porque fue maravilloso el que haya compartido con nosotros mucha información, pero insisto, era vital también colocar esta parte de la maduración, porque mucha gente desconoce de la maduración, en este caso, de los sistemas y cómo se tiene que ir cubriendo cada punto, porque aparte es la parte, es lo documental, es la fase experimental y aparte lo documental, para que vayan a la par, junto con otro tipo de documentación. Entonces, sí, insisto, era para mí vital y no dejarlo pasar para que quedara en este foro, en esta gran conferencia, y la gente pues conozca otro aspecto muy importante, maduración de sistemas. No es Sí. solamente, ahí está, maduración y qué pasos se van siguiendo. Muchas gracias.
muy Sí, agradecido. y también hay un escalamiento, ¿no? Como dices, y depende mucho de la industria, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de MVPs, a veces también la gente no comprende bien lo que es un MVP, pero podemos partir la maduración de un sistema también en mínimos productos viables, ¿no? Y hacer un desarrollo escalonado para que no sea tan inviable comercialmente hablando en MVPs, y eso nos ayuda a, pues, válgame todo el costo, todo ese peso financiero, a poderlo desglosar en varias etapas también que sean lógicas, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace hoy en día en otras industrias, a lo mejor más convencionales, no tan a lo aeroespacial. Lo aeroespacial es mucho más estricto en ese sentido porque pues no vamos a volar humanos en un cohete hasta que no esté en un TRL avanzado, ¿no? Pero quizás para otras industrias, pues sí, el modo de cómo se madura un producto es diferente. Digo, por eso a veces tenemos productos que aparentemente ya estaban en una versión comercial, pero son defectuosos en diseño en algunas características, ¿no? Y los fabricantes son conscientes, ¿no? O sea, muchas veces de todo ese tipo de situaciones. Incluso en todo esto se podrían mencionar ya prácticas como la obsolescencia programada y demás, ¿no? Que pueden incurrir dentro de la misma lógica del diseño, pero dentro de la maduración sí que hay formas también de verlo dependiendo cada industria, ¿no? Pero lo aeroespacial es muy correcto lo que dice el Doc Carpio. Es importante ver que pues esto es un área vital, ¿no? Para poder certificar o cualificar un sistema para su uso. Y bueno, ahí le podemos todavía abonar un poco más. Vea usted la película Apolo 13. O sea, es la NASA. Es la Sí, NASA y ahí es buscar la solución. O sea, se busca la solución. Una calculadora científica tiene más tecnología. No quiero poner un teléfono celular. Una calculadora científica lleva más tecnología que una nave de aquel entonces. Y dice usted, ¿de veras? Sí, tan solo vea el amperaje con el cual trabajaban. O sea, era un amperaje muy, muy bajo y cómo tenían que desviar los sistemas. O sea, no es con voltaje, da con amperaje. claro, Entonces, ahí están buscando la solución. ¿Cómo? Y el sistema norteamericano es mucho de carpetas, mucho de procesos, donde hay alguien que se sienta y va haciendo toda la planeación. ¿Qué hay que hacer? Toda la ruta crítica. Una ruta sí, crítica bastante larga o bastante corta, como se tenga que visualizar, pero insisto, son procesos. Y en cuestión aeroespacial es todo mucho, 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 muy puntual, porque son sistemas mecánicos, son sistemas eléctricos, son sistemas electrónicos, luego viene toda la cuestión de telemetría, de comunicación, claro, y todos los botones de emergencia para poder cortar y vamos, que no inutilice la nave. claro. Entonces, bastante, bastante, bastante compleja la ingeniería aeroespacial Sí, en ese sentido. sí, o sea, hasta que pierdas la documentación de algo hace que mueran las cosas, digo, o sea, es muy sabido esto. Me tocó escucharlo igual de un colega y él nos platicaba que apenas en el caso que explotó, me parece, el Centenario, fue el 2013. este, pues lo que había pasado, pues los rusos perdieron su capacidad momentánea de lanzar la energía, ¿no? El cohete pues grande ruso, y eso fue justamente porque se retiró una generación de técnicos rusos y no documentaron muy bien todo este proceso y no hicieron muy bien este entrenamiento o reentrenamiento de esa nueva generación, pues, ¿no? Entonces, hasta en la madurez de un sistema entran tanto fierros como humanos, porque los humanos también que operan el sistema son parte vital, pues, ¿no? Y generalmente ahí está lo que menciona el Doc Carpio del el Apolo 13, este caso del Bicentenario que pues explotó en el cohete, pues energía en el cohete ruso, y muchos casos más, ¿no? O sea, definitivamente el mismo sistema humano es una parte muy importante de la maduración, pues, ¿no? Y tenemos los casos a través de la historia de la NASA donde la escotilla en el primer vuelo, una escotilla que no se pudo abrir y murieron calcinados 3 astronautas, pero es el aprendizaje y a veces la curva de aprendizaje no se termina, sino ya se está implementando algo y, a ver, trata de documentar, trata.
Entonces no se alcanzan a observar todas las aristas. Y ahorita en estos tiempos, pues está la versión beta, está la beta 1, luego ya cuando acuerdan ya está el parche porque no funciona, quién sabe qué rayos, y así se van haciendo un parchadero, pero muy interesante hasta que una versión tal ya salió mejor que tal versión y no se vendió, pero o sea, esto en cuestiones de desarrollo también de, de software en un momento dado, ¿no? Entonces ahora imagínense acá, en esta parte, en toda esta parte que es mover a 3 personas, 4 personas o 6 personas con un gran cohete, con una gran fuerza, venciendo la gravedad para llegar en órbita y luego allá arriba, pues, todas las partículas cósmicas que puede haber y que no vayan a regresar mal, no vayan a regresar irradiados en un momento dado. Y luego Sí. viene el retorno y la seguridad del retorno, que no falle nada. Ya hay transbordadores espaciales que desafortunadamente o no alcanzaron a salir o en el reingreso tuvieron una peor historia, ¿no? Y hacer la revisión, vamos a ver qué falló. Así, fríamente vamos a ver qué falló. Sí, Detalles. y esa cualificación de los sistemas, ¿no? Digo, el transbordador espacial justamente lo retiraron por complejo, ¿no? O sea, porque ya no podían operarlo financieramente y humanamente ya era muy difícil, pues. Entonces sí Sí, es algo muy interesante, ¿no? Y pues sí, afecta definitivamente la parte, incluso los núcleos de información y la documentación en los núcleos de información, porque pues los sistemas generalmente van por 3, 4, 5 especialistas a lo mejor por sistema clave, pero quitas un especialista o quitas un puente de información y hasta eso influye, ¿no? Entonces hasta así esos es. sistemas de comunicación entre las mismas personas van a influir en cómo se van a tomar las decisiones o en cómo va a fluir toda esa información. O sea, por eso es tan complejo lo aeroespacial y lo nuclear y toda esta ingeniería pues de alta tecnología, pues, ¿no? Porque lo humano juega un papel importantísimo tanto como por lo técnico y la información, sin duda, todo ese acceso, todo ese sistema de información, si no se tiene, pues prácticamente estás destinado al fracaso, ¿no? De hecho, sería bueno recomendarles. Hay una película muy buena en YouTube, Challenger Disaster, es el desastre del Challenger. En esa investigación participó el finado doctor Richard Feynman, premio Nobel de Física, y pueden ustedes analizar durante 120 minutos, 150 minutos, o no me acuerdo si dura eso, o poco más la película, cómo se analiza realmente un desastre espacial. El transbordador espacial llevaba a la primera maestra que iba a transmitir una clase en el espacio cuando ocurrió lo que no estaba pensado, ni en el peor sueño, una explosión. La pregunta técnica, ¿paracaídas? No, no llevan paracaídas. No había forma de poderlos expulsar. Entonces, caen los trozos, fue un cubetazo de agua con hielos a la cabeza para todos en aquel día. Y bueno, estaba todavía vivo el doctor Richard Feynman y lo invitan. Lo que sigue ya no lo platico. Tienen que ver la película, analizar la película, porque es muy interesante cómo se pueden juntar para analizar. O sea, esto que platica el doctor Abraham, ahí lo pueden ver, todas las pruebas que llegan a hacer. O sea, esta es la parte muy importante. O sea, películas aeroespaciales, está la de Talentos Ocultos, donde hacen las pruebas con la cápsula, el primer hombre en la luna, que también hacen los experimentos, están probando los aparatos, o sea, una ingeniería después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, y insisto, los tipos de combustibles, muy importante, muy interesante seguir todo esto, mucho. Sí, sin duda. Yo creo que sin el pensamiento sistémico, que bueno, es lo que siempre me recuerda ese tema de los TRLs, pues porque va muy añadido a los métodos de verificación, validación, a toda esta lógica,
pues no se pueden madurar sistemas complejos, pues, ¿no? O sea, definitivamente también es muy cierto eso. O sea, un sistema complejo tiene que pasar por los niveles de maduración, pero también por un pensamiento sistémico profundo y por abstracciones muy profundas, pues, ¿no? De cada uno de los componentes y por pruebas también de cada uno de los componentes, ¿no? De muchos tipos, de muchos niveles. Entonces, pues sí, sí son una multitud. Esto es un tema amplio, pues, o sea, realmente es un tema muy amplio. Y falta la parte oculta, lo que no se ha platicado. Por eso toda la matemática y la física que va atrás. O sea, Ah, no, claro. porque acuérdense que aquí hay tres momentos. Lo teórico, lo analítico, que hay que arrastrar el lápiz, hay que echarle números, y luego viene la parte práctica. O sea, es el método TAP, teórico, analítico, práctico. Sin Sí. esas tres esferas en equilibrio, ningún proceso de ingeniería va a funcionar. Teórico, analítico y práctico. Entonces, ahí es ahí donde, ahora sí, vamos de la idea al desarrollo de un proyecto, pero en tres pasos: teórico, analítico, práctico, un triángulo. Empezamos con tres, luego se van con cinco, le agregan más a un pentágono y así se van. Es la Sí, es magia un de la poco geometría. lo que platicábamos, ¿no, doctor? Yo veo que muy común en la industria, a veces a lo mejor igual como por atajo, quieren simular nada más y saltarse la parte, pues válgame, ¿no? Analítica. Yo siento que no es bueno eso si no estás seguro, si tienes incertidumbre, justo por lo que platicamos, pues, ¿no? Estás saltando pasos, al menos de que realmente seas un experto y aún así creo que en ciertos procesos es un error realmente saltarse esos pasos, ¿no? Y bueno, ¿alguien más? Preguntas, preguntas, preguntas. Sí, que no se vuelva un ¿Alguien? monólogo en cada Sí, ya plática. estamos aquí platicando los dos, pero alguien más que diga yo, para hacer tres aquí en la plática. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? No todos a la vez, por favor, uno por uno. Allá un saludo al compa Israel, que él anda pues muy cerca de la gente de la Agencia Espacial Mexicana. Proyectos muy padres. Ojalá que luego se puedan conjuntar para sacar un proyecto ahí que traemos de tipo didáctico. Yo insisto, con esto hay que empezar a generar también vocaciones científicas, hay que empezar a formarle staff, porque hay carreras, insisto, ya de ingeniería aeroespacial, pero empezar a impactar con el más chico. La matemática no es difícil, la física no es difícil, son divertidas, y que vean que una asignatura no los puede frenar en un sueño. O sea, es seguir trabajando. Insisto, empezar a buscar, empezar a promover más proyectos, buscar proyectos de robótica. Con esto, desarrollar algún tipo de cohete para poder también checar, monitorear cambios climáticos. Ujú. O sea, aquí también es importante y va muy de la mano con el proyecto del doctor Fernando Hernández, empezar a desarrollar también tecnología. No vamos a frenar el cambio climático, pero podemos tal vez desacelerarlo y seguir haciendo algún tipo de medición, encontrar los microclimas ideales, tanto en tierra como en el mar, porque ahí tiene que seguir existiendo climas ideales. De repente se dan cierto tipo de plantas muy bonitas, muy hermosas, o frutos en ciertas partes de la sierra, en ciertas partes de la selva. ¿Y por qué? Sigue habiendo un clima ideal. Se están dando las condiciones ideales. No ha llegado la ciudad, no ha llegado la urbanización. Pues tener ahí registrado ese tipo de hábitat natural, esos oasis verdes, vamos a llamarle así. Pero insisto, ¿alguien más por ahí quiera platicar, que quiera aportar? ¿Qué Les más? ¿Qué escuchamos. más? Sí, creo que hay muy buenos proyectos que podemos desarrollar sin duda, ¿no? Y toda la ingeniería, pues aeroespacial tiene muchos spin-offs o tiene muchos derivados tecnológicos a muchas industrias, ¿no? Entonces, definitivamente todos los temas que se tratan del claustro tienen cabida en la parte de ingeniería,
pues aeroespacial, ¿no? Yo lo veo así. Y de hecho hay cosas importantes. La aeronáutica, la cuestión aeroespacial conjunta a muchas disciplinas, Es muy porque igual multidisciplinario. necesitamos al psicólogo, necesitamos Claro. al médico, necesitamos al pedagogo. Ah, Verónica Hernández, adelante. Adelante, doctores, sin pena, con toda la confianza. Pues yo les quiero compartir algo que me pasó esta semana y la comparto con mucho gusto, porque se acercó a mí, pues, una persona que tiene pertenencia a otro claustro y que han estado siguiendo muy de cerca lo que hemos estado haciendo en nuestro proyecto. Me comentaba ella, pues, que le llamaba mucho la atención pues, que estemos haciendo estas conferencias y estos acercamientos de nuestra comunidad, y pues ellos lo ven como una estrategia para poder seguir jalando gente, ¿no? Y le dije, no, pues es que más bien nosotros lo hacemos por convicción, porque pues somos una institución con gente valiosísima, que tiene mucho conocimiento, mucha trayectoria, y necesitamos abrir este conocimiento y esta experiencia a otras personas, porque además las conferencias que hemos estado dictando no han sido al azar, todo ha sido con una intención de que sigamos promoviendo la vinculación entre nuestros doctores, mucho trabajo interdisciplinario que hemos hecho a lo largo de los años. Pues los miembros fundadores de este proyecto nos respaldan en las cosas que hemos hecho, y por eso es que estamos tan interesados en seguir impulsando y proyectando a nuestra comunidad. Entonces, creo que es muy importante, mis queridos doctores, que agradeciendo la presencia de todos ustedes y en este acercamiento que estamos teniendo, pues, y estas opiniones, pues vayamos pensando en más proyectos, en más oportunidades, para que vayamos apoyándonos y desarrollando hombro con hombro, porque sin importar si algunos están en el área de desarrollo espacial o alguien está exclusivamente en el área de la medicina, o como la doctora Patricia Payán Vidaña, que está en el área de criminología, criminalística y medicina forense. Al final de cuentas, el común denominador, pues, es el conocimiento y que somos seres humanos y que podemos encontrar puntos de encuentro, puntos en los que podamos encontrar el desarrollo de alguna tecnología inexistente que pueda ser eh, promovida, que pueda ser explotada, pues, a nivel mundial. Al final de cuentas, esa es la razón de ser de nuestras conferencias, de nuestros acercamientos, porque pues somos una comunidad, ya estamos cumpliendo un año, en 2 días cumplimos un año como institución, y bueno, pues nuestro legado al final de cuentas va a ser todas estas conferencias, todos estos acercamientos que quedan ahí grabadas y que quedan pues para que la gente, los jóvenes, los adultos, los científicos, cualquier persona de cualquier profesión pueda interesarse, conocer de esto y tener la confianza de acercarse con nosotros y podamos apoyarnos unos a otros. Si alguien más quiere comentar algo, doctores, adelante, muchas gracias. Se respalda lo que dice el doctor David. Insisto, es un claustro de acción. Es de acción, no es de, yo siempre les he dicho que no somos de salivita, somos de acción. Ahí, por eso se llama claustro, porque son muchas mentes, es multidisciplinario y se va dejando un legado. Insisto, vamos generando vocaciones científicas en los más jóvenes, sí. ¿Cómo? Cada quien desde su área, pero unidos. Entonces, hay una frase que luego la leen muy seguido ahí en el grupo del chat, pero es la frase que siempre hemos manejado desde la escuela, de una escuela de mucho tiempo. Uno para todos, todos para uno. Entonces, aporta uno, ahí vamos. ¿Qué es que va a esta reunión? Allá vamos. Y ahí estamos presentes. ¿Qué nos llevamos? Nos llevamos muchas cosas interesantes. Nos llevamos gente, niños, jóvenes, adultos, que de alguna forma se están educando. Esta plática no la van a encontrar en ningún otro lado.
sea, una persona con experiencia como el doctor Abraham no lo van a encontrar, bueno, pueden que lo encuentren en algún otro lado, pero él llega con hechos, con bastantes hechos. Aquí están las pruebas. Tanto de que platicamos ahorita del sistema de maduración TLR, sin problema, déjame, te empiezo a platicar y a capela se la avienta. Y dice, caramba, ¿de veras? No dijo, no, espérame, déjame buscarle, a ver dónde. No, a capela, aquí está esto y vámonos, y muchos recursos. Esa es la importancia. ¿Por qué? Porque trabajamos con seguridad, hablamos con confianza y damos certeza a la gente. Esa Además, es la parte importante. otra Dígame. de las cosas importantes, pues que esto también parte de una visión que hemos tenido desde inclusive antes de que el proyecto surgiera, que era precisamente el generar inspiración, el generar en la juventud, en los adultos, en los científicos, pues personas que puedan encontrar en ellas inspiración. Entonces, eso también es una de los pilares fundamentales de estas conferencias, que las personas, sin importar su edad, encuentren en estas personas tan valiosas inspiración, identidad, el generar identidad. Aunque ya estemos aquí, puedo empezar a adentrarme en ese conocimiento de allá. Recordar que las grandes mentes como Da Vinci, de hecho, próximamente vamos a entregar un premio que se va a llamar Avicena, ¿no? Son grandes mentes que no se dedicaban exclusivamente a una sola cosa, ¿no? Eran polímatas, conocían de filosofía, conocían de medicina, conocían de matemáticas, conocían de ingeniería. Entonces, creo que si nosotros nos hemos limitado en nuestra posibilidad de incursionar o aprender o participar de otras disciplinas, pues ha sido por una cuestión eh, propia, porque nuestro cerebro da la capacidad. Ahí está Da Vinci, ahí está Avicena y eh, para mí Remedios Varo, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas mentes que podemos ver hacia atrás de inspiración y creo que necesitamos empezar a generar eh, identidad e inspiración en las personas que están vivas, como ustedes, doctores, para poder transmitir estos conocimientos, inspirar e ir más allá de la frontera, ¿no? Claro, doctor, perdón, quise levantar la mano, pero no pude porque voy conduciendo, pero bueno, una participación breve solamente. Agradecer primero que todo al doctor que realmente nos ofrece información muy valiosa, muy buena, que creo que todos debemos acuñar desde nuestras trincheras y adaptarla para poder aplicarla, ¿no? Desde nuestras categorías o desde nuestras áreas. Lo mismo que comentaban los compañeros doctores, creo que enriquecernos todos de todos es súper bueno porque gracias a eso vamos ampliando más nuestros propios conocimientos para poder generar un campo de aplicación muchísimo más amplio. Además que creo que, como se ha venido platicando desde hace mucho, podemos empezar a generar proyectos que sean nutridos con el conocimiento de todos, dependiendo del área en la que estemos y sobre todo, sí crecer nosotros, pero también hacer crecer nuestro claustrum, ¿no? Que creo que es una de las cosas más importantes en beneficio de nuestras sociedades. Entonces, pues realmente agradezco muchísimo la valiosa aportación del doctor y sin duda alguna sumarnos a los proyectos que se desencadenen de estas conferencias, nutrirlos desde nuestras trincheras, como lo comenté hace un momento, para hacer viva y real la oportunidad que cada uno de nosotros podemos ofrecer y hacer que nuestro gremio siga creciendo, ¿no? Y sobre todo que este universo en el que estamos inmersos, perdón, nos haga seguir avanzando, seguir creciendo y dejar huella en la sociedad e impactar a nuestro mundo de manera positiva. Muchas gracias, doctor Álvaro Pedro Martínez Cortázar. Es un gusto que estés aquí con nosotros, doctor. Y pues sí, de hecho, ya también en breve, gracias al doctor Pedro, todas nuestras conferencias magistrales de ahora y hacia atrás, vamos a poder tener ya también la oportunidad y posibilidad de entregar constancias con validez oficial, porque pues el doctor ya tiene un importante eh, respaldo ahí en el tema de la red Conocer, ¿no? Adelante, doctora Dora, bienvenida.
Buenas noches. Gracias, doctores. Yo solamente para agradecer al doctor Abraham por compartir su tiempo, su sabiduría y su gran aporte a la ciencia, a la humanidad. Y solamente agradecerles a cada uno de ustedes por estar compartiendo esto, por poder recibir estas conferencias tan importantes que nos amplían nuestro acervo cultural. Muchas veces desconocemos los temas. Cada quien lo mencionaba en la conferencia pasada. Siempre lo que decía ahorita el doctor Fragoso, nos cerramos a lo que es nuestra área y no vemos más allá. Y qué importante es que ampliemos esta cultura, ¿no? Que aprendamos, nunca es tarde, y así también a nuestros hijos, a nuestros, por decir en mi caso, a mis nietos, poderles compartir, que ellos escuchen. No sabemos si les queda la semillita y la inquietud, y por ahí ellos puedan ir, pues, afiliando su inquietud, su gusto por la materia, ¿no? Y no sabemos, pero sí van escuchando temas nuevos que, como decía el doctor Carpio, ¿no? No los van a ver en cualquier lado. Y aquí el que ustedes lo puedan compartir en verdad es de gran valor. Muchas gracias, gracias. Y como dice el doctor Fragos, estamos a 2 días. Gracias por ser parte del Claustrum. La verdad es de que así se ha ido empoderando gracias a ustedes, siempre lo he dicho, gracias a cada uno de ustedes que va llegando y va aportando, en verdad, su tiempo, su conocimiento. Muchas gracias, es Quantum. Adelante, doctor Carpio. Bueno, pues ahí está, bueno, dejen bajo la mano. Sigue el proyecto, ahí está el proyecto, nomás de que luego no se animan. 2 minutos para la ciencia, un video de 120 segundos en donde usted puede platicar un área de su expertise. 120 segundos en donde usted queda en la memoria digital, en la gran biblioteca digital, en este caso, y lo más importante, que esto es un homenaje en vida para cada uno de ustedes. Un homenaje en vida en donde ya da frutos, ya de repente me dicen, yo lo vi a usted, está bien, nomás no diga en dónde. Yo lo conozco a usted por un artículo, pues claro, tenemos también nuestra revista digital, pero insisto, si el joven ve esto, 120 segundos, créame que va a ser una educación, algo impactante, lo va a empezar a captar, va a empezar a seguir. Denos la oportunidad de darlo a conocer, denos la oportunidad de poderlo manejar 2 minutos. Que conozcan a los científicos latinoamericanos que están el día de hoy, que puede ser una persona que está comiendo nieve, está tomándose un refresco, diríamos allá en Chihuahua, una soda. Saludo ya a mi compadre Luis Carlos Cázares, hasta Chihuahua, y volvemos a lo mismo. Denos esa gran oportunidad. 2 minutos para la ciencia, lo hemos compartido, lo hemos mandado y sí, lo vamos a hacer el video y queda todo en muy buenas intenciones, pero vean los videos, vean los artículos. Siempre estamos ahí, impactando a los jóvenes. Siempre. Entonces, regalen los 2 minutos, no pasa nada. Va a ver que va a darle la respuesta a un joven, a una señorita que puede ser el futuro Premio Nobel de México. Insisto, en cualquier parte donde esté, podemos impactar a la nación, podemos darle esa respuesta que está buscando. Y lo más importante, lo conocen a usted. Esa es la parte importante. 2 minutos para la ciencia. Gracias, doctor Carpio. Sí, así es. Tenemos la revista tecnopia.org y pues me pueden hacer llegar a mi WhatsApp personal una cápsula de 2 minutitos en la que ustedes hablen de cualquier tema que a ustedes les interese y nosotros con todo gusto lo subimos a nuestros canales, a nuestras redes sociales
y promovemos pues para que también podamos ayudarlos a impulsar sus imágenes. Yo nada más quiero aprovechar ahí para agradecerle su asistencia, sus ánimos, sus preguntas, comentarios, la interacción. Y pues bueno, ¿no? También aprovecho para, pues para coincidir pues definitivamente en todo esto, ¿no? Que ha sido importantísimo el esfuerzo del claustro y yo creo que es muy bien dirigido hacia todos esos objetivos humanistas, ¿no? Definitivamente nuestro país necesita que acerquemos ejemplos, ¿no? No solo nuestro país, yo creo que definitivamente es un tema de Latinoamérica, sí acentuado definitivamente en este alcance que tenemos hoy en nuestro país y pues necesitamos más ejemplos, ¿no? Más ejemplos de personas cercanas que estén haciendo cosas, que estén resolviendo problemas, porque esto sin duda es una fuente de motivación, ¿no? Una fuente de motivación para todos, ¿no? No nada más para nuestros jóvenes, también para nosotros mismos y conocerlos aquí, compañeros, doctores, pues es siempre muy grato, ¿no? Porque esto demuestra que definitivamente el talento, el empuje, las ganas, la voluntad está puesta, es presente y pues es cuestión nada más de seguir sumando, ¿no? De seguir sumando, de seguir divulgando, de seguir difundiendo y definitivamente de creer que pues sí es algo más que importante, ¿no? Que lo hagamos y que se sepa, porque son los ejemplos que muchas veces necesita la sociedad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que eso es lo que a mí me llena mucho siempre del claustro, de participar aquí con todos ustedes y pues bueno, les agradezco aquí por la atención en la plática. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya creo que hemos rebasado los tiempos, hemos rebasado las expectativas, mi querido doctor. Y pues bueno, creo que es ya tiempo de agradecer a todos su participación, sus comentarios, sus opiniones. Ya saben que siempre son bien recibidas. Y bueno, pues siendo las 8:45 de la noche del día 18 de octubre de 2024, damos por concluida esta conferencia magistral el doctor Abraham Martínez Rodríguez. Y bueno, pues esperamos verlos en la próxima conferencia. Recuerden que el día 30 de octubre tenemos la conferencia magistral de la doctora Patricia Payán Vidaña, en la que ella va a hablar precisamente de su experiencia y además ella es creadora de lo que es el modelado tridimensional en perfilación criminal. Entonces, bueno, pues los espero, doctores queridos, que nos acompañen. Hay que invitar, yo ya estoy invitando a diferentes institutos y universidades que tienen que ver con criminalística y criminología, porque creo que es una información muy importante y a la cual también nosotros queremos sumarnos como institución para el desarrollo de nuevas tecnologías. Ya les estaremos platicando, el doctor Abraham y yo, de cuando tomemos las riendas de este tema, ya les haremos noticias nuevas. Y pues les agradezco profundamente, doctores, muchas gracias. Doctor Abraham, muchas gracias, Nos doctor. vemos. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Un Buenas abrazo. Hasta noches. luego. Buenas noches. Compa, un Buenas. abrazo a Chihuahua. Un abrazo. Un De abrazo, regreso. Cuba. Gracias.